Bien, hermanos, la Biblia enseña que el ser humano, sea hombre o mujer, quien quiera que sea, está separado de Dios y no puede ver su gloria en realidad, debido a la naturaleza de pecado con la que cada persona nace. Todos nacemos así. Todos después de Adán, nosotros venimos así, con una naturaleza de pecado. Y todos así venimos al mundo. Y si bien es cierto, cuando somos muy pequeñitos, babies, no hay inocencia en nosotros, pero poco a poco en el ser humano se va desarrollando esa naturaleza de pecado y podemos ver entonces que pues todos somos pecadores en realidad y nadie nos enseña a mentir, nadie nos enseña a responder inadecuadamente a los padres, nadie nos enseña a desobedecer, nadie nos enseña malas palabras, nadie nos enseña a comportarnos indebidamente en cualquier lugar, que nadie nos enseña. Es nuestra naturaleza que así es, así somos, así nacimos. Es más, la Biblia declara que la persona en su naturaleza común está enemistada con Dios. Esa es la verdad bíblica, que el hombre en su naturaleza común está enemistado con Dios. La persona, sea hombre o mujer, solamente puede ser reconciliada la persona con Dios a través del perdón y la salvación que solamente Cristo puede dar, porque es el único que puede salvar. Él es el único que tiene poder y autoridad para perdonar los pecados del ser humano y Él es el único que tiene poder y autoridad para salvar las almas, no hay nada más. En su camino hacia Jerusalén, donde debía ser juzgado, sentenciado y también crucificado, el Señor Jesucristo pasó por Jericó y esta ciudad, aunque había sido reconstruida bajo maldición, tuvo la bendición de que el Mesías pasara por allí en su viaje a Jerusalén, su último viaje allá, donde debía ser juzgado también, sentenciado a muerte y crucificado. Y al entrar en la ciudad fue observado por un hombre llamado Zaqueo, que, bueno, con quien tuvo un encuentro en su casa también, lo vamos a ver. Y a través de ese encuentro, a través de ese acontecimiento, podemos observar que Cristo es el medio de la salvación y no hay más. Y eso es lo que de eso vamos a hablar esta tarde, de la salvación que Cristo ofrece, porque solo Cristo puede dar salvación. Amén, hermanos. La salvación que Cristo ofrece es en general para todos. La salvación que Cristo ofrece es para todo ser humano, para todos los hombres, para todas las mujeres del mundo. Está ahí, está disponible, porque pues la Biblia así lo enseña. La Biblia dice que todo aquel que cree es perdonado, todo aquel que cree es salvado en realidad, y es por amor de Dios prácticamente. La Biblia enseña que Dios ha amado al ser humano de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna solamente se encuentra en Él, esa vida real solamente se encuentra en Él, y solamente Él puede salvarse, según Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados, solamente en Cristo. Entonces, esa salvación que hay en Cristo es para todos en general, pero se hace eficaz solamente en el que cree. De lo contrario, no tiene ningún valor. El que no cree no puede ser salvado. No puede ser llevado al cielo una persona que no quiere creer. A fuerza Dios no va a llevar al cielo a nadie. Es para todos en general, pero sobre todo a aquellas personas que son atraídas por Jesús. Y Zaqueo, eso fue lo que sucedió con él. Él sentía una atracción, él le atrajo, él sintió la curiosidad, él sintió el deseo de conocer a Cristo. Y vamos a verlo en los versículos del 1 al 3. Mire lo que dicen los versículos del 1 al 3, por favor. Del 1 al 3 dicen así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era pequeño, chaparrito, probablemente como yo, tal vez un poquito más grande, no sé, pero era pequeño de estatura, ¿verdad? Entonces él sentía esa atracción. Fíjese, cómo es de grande la gracia de Dios. Jericó era una ciudad establecida o reconstruida más bien bajo maldición. El Señor Jesucristo bien pudo haberla esquivado, bien pudo irse por otro lado en su rumbo a Jerusalén, pero igual a como hizo con la mujer samaritana que pasó por Samaria cuando iba hacia el norte, en esta ocasión va hacia Jerusalén. Él también sabía que había alguien ahí que iba a ser salvado y que necesitaba salvación y que procuraba conocerle, y por eso pasó probablemente por Jericó, y este hombre no desaprovechó su oportunidad, sintió esa curiosidad. Ahora, ¿quién era Zaqueo? La Biblia dice que
era alguien, mire, sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. No era cualquier persona. En primer lugar, un publicano era como Mateo, que cobraba impuestos. Ya sabemos que se enriquecían porque pues cobraban de más y ese era un negocio prácticamente para ellos y se enriquecían. Ahora, Zaqueo era más que un publicano, era el jefe de los publicanos, lo que significa que muchos publicanos, muchos cobradores de impuestos trabajaban para él, entonces tenía más oportunidades todavía y era rico en realidad. Entonces esas dos características, era un publicano, era el jefe de los publicanos y también era rico, pero procuraba ver quién era Jesús y no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, muy lógico. Si hay una cantidad de gente y me están aventajando a mí en estatura y me tengo por delante una gran cantidad de gente, no puedo ver quién está allá atrás, porque no puedo ver. La multitud es grande, yo soy pequeño y no puedo ver. Entonces, esas eran las limitantes que él tenía en su deseo por conocer a Jesucristo. Pero fíjese, dice que era rico y era también el jefe de los publicanos. Me llama a mí la atención porque, pues, tenemos a veces la idea de que si somos ricos, si tenemos dinero, si tenemos propiedades, si tenemos bienes materiales, tenemos la felicidad, ¿no es cierto? Y lo tenemos todo. Eso es lo que nosotros pensamos como seres humanos, pero ¿sabe qué? Es falso. Las riquezas no nos dan la verdadera vida, las riquezas no nos dan la verdadera felicidad. Es más, las riquezas hasta nos pueden dar más y más preocupaciones, ¿no es cierto? Sobre todo en este país, que tener un contador, que buscar como los impuestos, las declaraciones tienen que ser exhaustivas y una serie de cosas. Entre más dinero uno tiene, más preocupaciones en realidad. Esa es la gran realidad. Pero nosotros lo vemos de otra manera. Pensamos que el que tiene dinero es en realidad lo tiene todo. Zaqueo nos está demostrando que no lo tenía todo. Había algo que a él le hacía falta, había algo que él necesitaba en realidad y que todos los hombres necesitan, sean pobres o ricos en realidad. Pero en este caso, él, a pesar de que tenía gran cantidad de dinero, probablemente tenía grandes propiedades, muchas propiedades igualmente, pero no lo tenía todo. Había algo que le hacía falta y eso es lo que le hace falta a todo ser humano porque todos fuimos creados para adorar a alguien. Y ese alguien tiene que ser Dios, el que el ser humano ha sido creado para adorar. Y si no adoramos a Dios, pues vamos a adorar otra cosa y así sucesivamente. Si no es el dinero, es otra y otra. Y a la vez también muchas cosas podríamos ser las que estamos adorando, pero solamente la adoración debe ser hacia Dios. Y Zaqueo, a pesar de que era rico, necesitaba algo más. Él no estaba en paz consigo mismo, no era feliz probablemente, sentía que tenía pues garantizada probablemente, no sé, una buena seguridad, pero había algo que le hacía falta y esa era la salvación que solo Cristo le podía dar. Las riquezas no pueden engañar, hermanos. Mire, hay un contraste porque este hombre, a pesar de ser rico, él procuraba ver a Jesús. Él procuró conocer a Jesucristo y en la Biblia el Señor Jesucristo dio una enseñanza allá en Marcos 10 acerca de un hombre, no le llaman el joven rico en realidad, pero no sabemos si era joven, un hombre bien entusiasta, bien entusiasmado, vino corriendo delante del Señor y le dijo, maestro bueno, fíjese, mire la expresión, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo lo mira y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Pero los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no hurtes, no ultrajes, ama a tu prójimo y también honra a tus padres. Y él, con el mismo entusiasmo le contesta el hombre, maestro, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Yo creo que hasta se lo dijo como cantadito, así como Kiko. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Bien feliz, entusiasta. Pero como el Señor lo conoce todo, entonces le dice el Señor Jesucristo, una cosa solamente te hace falta. Ve y vende todo lo que... Fíjese bien, no le dijo unas cuantas cosas. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú ven y sígueme tomando tu cruz. Y entonces el hombre lo quedó viendo con gran tristeza y ya no dijo nada más. Y la Biblia enseña que el Señor lo miró y lo amó. Es decir, lo amó con compasión, porque lo miró que a pesar de que tenía grandes riquezas, no quería deshacerse de ellas. Y entonces se fue triste.
Se fue el hombre, dice la Biblia, triste. Y el Señor entonces expresó a los que le seguían y le dijo, cuán difícil es que entre un rico en el reino de Dios. Cuán difícil es. Entonces murmuraron entre los discípulos y el Señor les dijo, en realidad es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Pero para ustedes puede verse imposible, porque para los hombres muchas cosas son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Y yo lo estoy viendo aquí en este pasaje que para Dios nada es imposible. Esto había pasado con el joven rico tiempo atrás. Y ahora el Señor Jesucristo está demostrando que los ricos también tienen su oportunidad, tanto como los pobres. Amén, hermanos. Un hombre rico está ahí ya en la presencia del Señor Jesucristo prácticamente. Y también es la salvación que hay en Cristo, que Cristo ofrece, es para todos en general, pero especialmente se hace patente en personas atraídas por Jesús y también personas que desean recibirle, porque el que no desea recibir a Cristo, pues tampoco va a ser salvado. Esa es la gran verdad. La Biblia enseña que solo aquellos que le reciben como Señor y Salvador, esos pasan a ser y tienen la autoridad de llamarse hijos de Dios. De lo contrario, como les dije, el hombre está enemistado con Dios, la persona está enemistada con Dios. Entonces, tienen que ser personas que desean recibirle a Él en realidad. Miren los versículos del 4 al 6, por favor. Del 4 al 6 dicen así. Era pequeño de estatura y dice el 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Es decir, puede imaginarse como un niño este hombre, no sé, ¿verdad? Pero como un niño. Es curioso y también pues está determinado a conocer a Jesús. Él está determinado a ver quién es Jesús. Probablemente había escuchado hablar muchas cosas del Señor Jesús, había escuchado a lo mejor de la resurrección de Lázaro, de muchos milagros que el Señor hizo, cómo la gente lo seguía, la gran fama que tenía. Entonces él, atraído por todo eso y por algo más, ya que la gracia de Dios estaba también trabajando en su corazón, fíjese, corre delante de la multitud y sube a un árbol sicómoro que se dice que son unos árboles no muy elevados, sino que se extienden con ramas así horizontales más o menos. Y él se sube a un árbol, dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque el Señor había de pasar por allí. 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Jesús llegó al lugar, justo donde Zaqueo estaba, arriba del árbol, entonces el Señor Jesucristo, que nadie le había dicho quién era Zaqueo, que nadie le había dicho cómo se llamaba Zaqueo, que nadie lo había presentado, el Señor sabía que ahí estaba un hombre que le quería conocer. Entonces llega hasta allí, mira hacia arriba y le habla, Zaqueo, bájate, desciende pronto porque yo necesito posar en tu casa hoy. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ¿qué hace Zaqueo? Él descendió a prisa y le recibió, no solamente le recibió, sino que le recibió gozoso, hermanos. Y esto es importante, porque a Cristo hay que recibirle con gozo. No estamos recibiendo cualquier amigo, no estamos recibiendo cualquier persona, no estamos recibiendo cualquier regalo. Estamos recibiendo al Hijo de Dios, estamos recibiendo al único que puede salvarnos, estamos recibiendo al único que puede transformarnos, estamos recibiendo al único que puede trasladarnos de las tinieblas a la luz, estamos recibiendo al único que puede reconciliarnos con Dios. Entonces tenemos que recibirlo gozoso. Gozoso. No sé cómo se siente usted cuando le presentan un nuevo amigo, pero pues uno se siente contento, ¿no? Que le presenten un nuevo amigo, una nueva amistad. Es bonito y uno se siente gozoso. Imagínense que nos presenten al Hijo de Dios, lo deberíamos de recibir entonces gozoso. Y Zaqueo, eso fue lo que hizo, él lo recibió con gozo. ¿Se acuerda usted cuando recibió a Cristo como Señor y Salvador?
¿se acuerda si fue con gozo? Porque para mí fue con gozo, fue, no sé, fue una mezcla de gozo, fue una mezcla de alivio, fue una mezcla de, quién sabe, un sentimiento raro en realidad. Pero yo me sentí que ese día yo empezaba a ser otra persona. Así es que sentí gozo igualmente. Así que es importante eso, es para todos en general esa salvación que hay en Cristo, pero uno tiene que tener esa atracción de desear conocer al Señor Jesucristo y también desear recibirle, así como Zaqueo. Ese es el método, así lo diseñó Dios y así tiene que hacerse. Bueno, la salvación que Cristo ofrece está disponible para toda persona en general. Todo ser humano la puede tener, sea hombre o mujer, sea blanco o moreno, sea de la etnia que sea de donde sea, el lenguaje que sea, todos pueden tener esa salvación, pero se hace efectiva solamente en personas que se identifican con Jesús, que se sienten atraídos por Él y tienen ese deseo de recibirle. De lo contrario, esa salvación no se completa, no se puede llegar a completar jamás. También la salvación que Cristo ofrece es para los que desean ser salvados. El que no desea ser salvado, pues simplemente no va a ser salvado. Pero los que desean ser salvados, esos lo van a lograr, esos lo van a alcanzar, porque el Señor Jesucristo les va a dar esa salvación. Es para los que desean ser salvados y optan por el arrepentimiento, porque eso también tenemos que nosotros hacer énfasis y tenemos que conocerlo. Si vamos a ser salvados, hay que arrepentirnos, hermanos. ¿De qué? Pues de nuestros pecados. Todo mundo tiene que arrepentirse de sus pecados y venir al conocimiento de la verdad y venir al conocimiento de Cristo. Entonces, es para el que desea ser salvado y opta por un arrepentimiento genuino. Es decir, aquella persona que está dispuesta a hacer el cambio en realidad. Aquella persona que está dispuesta una vez que se encuentra con Cristo a dejar la vida pasada y enfocarse en una nueva vida. Y eso es lo que también Zaqueo hizo. Miren los versículos del 7 y 8, por favor. 7 y 8 dicen así: al ver esto, todos murmuraban, es decir, que el Señor conversa con Zaqueo, luego va a su casa, Zaqueo lo recibe gozoso, y entonces al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La murmuración. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un gesto de arrepentimiento real, un gesto de arrepentimiento genuino. Se había enriquecido y se había enriquecido probablemente no solamente con el esfuerzo de su trabajo, sino también defraudando a otros. Y prácticamente eso lo había hecho prosperar grandemente. Pero el versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban. Es decir, todas las personas: ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser posible? Así como cualquier otro de nosotros. ¿Cómo puede ser posible? El Señor, el que se dice que es el Hijo de Dios, el que se dice que es el Mesías, conversando con este tipo de personas. Y eso me dice a mí la clase de reputación que tenía también Zaqueo. Para que la gente, todos, no era uno, no eran dos, no eran tres, eran todos, murmuraran de él de esta manera, significa que tenía muy mala fama, ¿no es cierto? Muy mala fama. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mala fama. Pero es que así es, hermanos. Es decir, si vamos a ser salvados, es que vamos a ser salvados porque somos pecadores, ¿no es cierto? De lo contrario, pues no tenemos por qué ser salvados. Pero el Señor Jesucristo vino, según los evangelios igualmente, a salvar a aquellos que tienen necesidad de doctor. Los sanos no tienen necesidad. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire cómo reacciona ahora Zaqueo y la evidencia que da de que en realidad se estaba arrepintiendo, de que en realidad su arrepentimiento era verdadero. No esperó 2 días, no esperó 3 días, no esperó una semana para tomar esta decisión. Inmediatamente él reacciona, dice, entonces, el 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie para darle más evidencia a sus palabras, para darle más realidad a sus palabras, para darle más verdad a sus palabras, puesto en pie, dijo al Señor. No le dijo a la multitud, no se comprometió con la multitud ni con ninguno de la multitud, le dijo directamente al Señor. Dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es decir, me voy a deshacer de la mitad de todo lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres.
todo lo contrario de lo que hizo el hombre que les conté anteriormente, ¿se acuerdan? Aquel no estuvo dispuesto a deshacerse de nada, se fue triste, simplemente. Era legalista, conocía la ley, aquel conocía la ley, pero no estaba dispuesto a deshacerse de nada. Zaqueo, todo lo contrario, reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce que se ha enriquecido a costa de los demás, cobrando de más probablemente, haciendo negocios muy inadecuados, y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y mire cómo reconoce él su más grande pecado probablemente, y dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, si algo le he robado a alguno, es lo que está diciendo prácticamente, si he despojado a alguno de sus bienes, se lo voy a devolver 4 veces. Zaqueo era un hombre judío, él conocía hasta cierto punto la ley, y la ley decía allá en Deuteronomio 5, que si alguien le robaba a alguien, por decir así, $10, por decir así nada más, si alguien le robaba a alguien $10 y pues se le descubría y entonces tenía que pagar, la ley decía, tenía que pagar los $10 y una quinta parte más, extra. Pero Zaqueo va más allá, él conoce la ley y él no solamente quiere regresar la quinta parte de aquellos que defraudó, sino que se le va a regresar las 4 veces lo que él había defraudado. Eso está hablando de que él estaba totalmente arrepentido y de que quería entonces enmendar ahora las cosas, que quería hacer las cosas mejor y que quería seguir como una nueva persona, como alguien diferente. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Es decir, la persona tiene que estar dispuesta a arrepentirse igualmente si quiere ser salvado. Porque uno que no está dispuesto a arrepentirse, pues no puede ser salvado de ninguna manera. La salvación incluye confesar que somos pecadores, reconocer y confesar que somos pecadores y también que estamos dispuestos a arrepentirnos. Porque pues la Biblia enseña que ninguna cosa inmunda puede entrar en el cielo. Ninguna cosa inmunda puede entrar en el reino de Dios. Nada. Entonces uno tiene que estar dispuesto a arrepentirse. Lógico, jamás vamos a llegar a ser perfectos. Jamás vamos a llegar a ser inmunes al pecado. Vamos a ser pecadores mientras vivamos, pero vamos a ser personas diferentes. Tenemos que ir cambiando más y más. Mientras más entregados estamos a Cristo, mientras más entregados estamos en las cosas de Dios, mejor es para nosotros. Más saludable es nuestra vida espiritual, más honra para Dios, más honra para nuestra familia, más honra para la iglesia, más reputación, mejor reputación para nosotros. Y eso es lo que Zaqueo ahora está procurando. Él quiere enmendar su error, se está arrepintiendo de su pecado y quiere en realidad beneficiar a aquellos a quienes antes había explotado probablemente. Y cuando eso sucede, pues estas personas son salvadas a plenitud. Cuando una persona quiere encontrarse con el Señor Jesucristo y desea conocer a Cristo, así como Zaqueo, le voy a decir esto, si hay 1000 pasos, si hay 1000 pasos para que ese encuentro se dé, el Señor Jesucristo está dispuesto a dar los 999 pasos y le deja uno a usted nada más, para que le conozca, porque Él está dispuesto. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con Zaqueo. Y entonces Zaqueo fue salvado a plenitud. Y miren los versículos del 9 al 10. Dice el 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjese bien. El Señor Jesucristo está impresionado probablemente con todo lo que Zaqueo ha hecho y con las palabras suyas, con todo lo que ha expresado, con su voluntad, con su deseo de arreglar su vida, con su arrepentimiento. Entonces el Señor Jesucristo probablemente está impresionado y declara, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Zaqueo era hijo de Abraham, pero ahora, después de su arrepentimiento y de recibir a Cristo prácticamente como Señor y Salvador, ahora es hijo de Abraham e hijo de Dios igualmente. Y eso es grande, eso es tremendo. Mire la declaración, por último, del Señor Jesucristo. Hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido totalmente,
confiando solo en sus riquezas, confiando en su vida esplendorosa y no tenía en consideración la vida eterna probablemente, pero una vez que supo de Cristo, que probablemente alguien le habló de Cristo, de alguna manera él conoció la fama del Señor Jesucristo, él reconoció que estaba mal, él reconoció su pecado, él se arrepintió de su pecado, él recibió a Cristo gozoso y entonces la salvación fue completa para él. Y eso es excelente, hermano. La pregunta es, ¿nos hemos arrepentido nosotros de verdad? ¿Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de verdad? ¿Estamos dispuestos a cambiar en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a honrar y glorificar a Dios ahora que decimos que somos hijos de Dios? Porque podemos decirlo, pero ¿lo somos en realidad? Tenemos que hacernos ese examen. Tenemos que estar seguros. Si yo le preguntara a usted, ¿estás seguro que el día que, si tú te murieras ahora, vas a pasar directamente a la presencia de Dios porque eres su hijo, porque eres su hija? Solo usted conoce la respuesta. Y Dios. Porque la Biblia enseña que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si hijos herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Y esa es la gran seguridad que tenemos. Y si alguien no está seguro, ¿por qué no asegurarse? Lo más pronto posible, porque la vida es breve. Y no sabemos lo que va a pasar con esto de la guerra. Y usted sabe, yo no sé si sabe, pero debería saberlo, que las guerras ahora no son como hace unos 50 años. Las guerras ahora son misiles que cubren grandes distancias, son nucleares, lo que significa que si un misil golpeara la costa este de los Estados Unidos, millones morirían, no solo militares. Si un misil golpeara la costa oeste de los Estados Unidos, millones morirían igualmente, no solo militares, de todo. Ese es el gran peligro en el cual estamos ahora. No solamente eso, sino que también la muerte nos sorprende, nos puede sorprender en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Cuánta gente, joven, adulto, más joven y más adulto, no han despertado ya y se miraban sanos? ¿Y qué? ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Fue un ataque al corazón o fue tal cosa? No sabemos. El punto es que tenemos que estar seguros, hermanos. Porque mire, la cosa es, no es porque uno viene a la iglesia, podemos estar toda la vida en la iglesia y con esa inseguridad. No se vale. Si vamos a venir a la iglesia es para asegurarnos que somos de Dios, ¿no es cierto? Que somos hijos de Dios. Y pase lo que pase con nuestra vida, si termina hoy acá de la manera, hoy, mañana, qué sé yo, esta semana, y de la manera que termine, le pertenecemos a Dios. Y vamos a ir con Él. Y eso es lo que nos interesa. Y eso es lo que nos debería de interesar. Y eso es lo que deberíamos de procurar. Que vamos a ir a la presencia de Él. Tenemos que estar seguros. Porque la inseguridad no se vale en cuanto a la relación especial que deberíamos de tener con Dios. Todos deberíamos de estar seguros. Y el Señor Jesucristo, de una manera enfática, expresó, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que estaba perdido es el ser humano. Hombres y mujeres, todos perdidos. Todos. En realidad, todos. Y solamente Cristo nos puede rescatar. Y solamente Cristo nos puede reconciliar con Dios. Y solamente Cristo puede salvar nuestras almas. No hay nadie más. No hay nada más. No hay nadie más. Él lo declaró enfáticamente. Yo soy el camino, el único, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por mí. Él es el pasaporte para ir al cielo. Él es el pasaporte para presentarnos delante de Dios. Él es el pasaporte para entrar a la vida eterna y sin Él no hay nada. Nada. El Señor Jesucristo es el medio que Dios ha designado y que ha determinado para las personas que sean salvadas, para que las personas sean salvadas. Ese fue el plan de Dios desde la eternidad con respecto a la salvación del ser humano. Ahora, el deseo de Dios es de que todos sean salvados, en realidad. Por eso envió a su Hijo unigénito a realizar el sacrificio perfecto que se debía realizar, para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esa salvación que hay en Cristo solamente se hace efectiva en aquellos que realmente quieren ser salvados. El que no quiere ser, nunca lo va a hacer.
Tienen que arrepentirse de sus pecados y entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, yo no sé si usted está seguro, yo no sé si usted está segura. Yo estoy seguro, no por quién soy, no por lo que nada, no por el apellido que tengo, no nada, no por el tipo de familia, la etnia, nada. Estoy seguro porque yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Estoy seguro porque yo le pedí que me salvara. Estoy seguro porque yo le entregué mi vida a Él para siempre. Por eso estoy seguro. Y la Biblia me lo asegura. Pero usted, yo no sé. Usted debería. Es asunto suyo con Dios. Es personal entre usted y Dios. Y es urgente. Y es aquí y es ahora. He aquí el día de salvación, dice la Biblia. El tiempo bueno, el día de salvación. Entonces, yo quiero que usted recapacite. Yo quiero que usted piense. El hecho de venir a la iglesia no significa nada. El hecho de venir a una iglesia no determina que usted ha sido salvado. Es simplemente una decisión suya, personal con Dios. Nada más. Y recuerde esto, Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos, no tiene nietos. El hecho de que su papá sea cristiano no determina que usted también es hijo de Dios. El hecho de que su mamá sea cristiana no determina que usted sea hijo de Dios o hija de Dios. Esa es una decisión personal que usted solamente puede tomar y nadie más la debe tomar por usted. Ese es usted solo y nadie más. Entonces la oportunidad es ahora. Yo quiero ayudarle. Yo por eso estoy aquí, quiero ayudarle. Y quiero, si usted está decidido, si usted reconoce que necesita un Salvador, si usted reconoce que usted necesita a alguien que sea su pasaporte para entrar al cielo, esta es la oportunidad, yo le voy a ayudar. Yo voy a hacer una oración por usted y usted la repite, pero creyendo de verdad, pero de verdad. Si nunca lo ha hecho, si nunca ha hecho esta oración, considerando y reconociendo que es pecador, que es pecadora, si nunca lo ha hecho, esta es la oportunidad. Yo hago esa oración por usted la repite creyendo definitivamente, genuinamente, porque a Dios no lo engañamos y de esa manera nos aseguramos. Amén. Entonces quiero que por favor todos inclinen su rostro. Todos, por favor, inclinando su rostro. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, hágalo ahora, porque no sabemos. La vida es breve. No sabemos. Si es que yo voy a hacer esta oración, repita por favor, creyendo, diga así: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y te pido perdón. Y también te abro mi corazón para que entres a Él y te recibo como Señor y Salvador. Y cuando yo muera, te pido que me lleves al cielo a vivir para siempre contigo. Gracias por salvarme. Amén. Nadie mirando, por favor. ¿Alguien hizo esa oración por primera vez? ¿Alguien hizo esa oración por primera vez? Amén. Gloria a Dios. No tenga vergüenza. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Levante su mano en alto. Yo quiero orar por usted. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias. ¿Alguien más? No tiene ninguna vergüenza. No la tenga. Dios está aquí y Él nos conoce. Padre Santo, gracias por esas 3 manos que se levantaron, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por salvar a estos 3 hermanos míos ahora. Yo le pido por ellos, Dios, que usted les dé el crecimiento, que usted les dé el conocimiento, que esto les ayude, Señor, en su vida, porque muchas decisiones van a seguir tomando, Señor, pero le pido que sean decisiones sabias. Padre Santo, por favor, guárdelos, ayúdenme a mí a hacerles de bendición a ellos, ayúdenos a nosotros a hacerles de bendición a ellos, Señor, y que usted sea honrado con todo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por cada uno de los presentes. Te pido, Dios, por los enfermos igualmente, por todos los de nuestra congregación que están enfermos, Señor, por nuestros hermanos Galván, hermana Cristina, hermanos Héctor y María Gómez, Señor, por Isabel, por hermana Diana, Señor, y te pido por ellos igualmente que los guarde, Señor, y los lleve con su cuidado hasta donde van, a su hogar. Gracias por haberlos tenido con nosotros.
Y también, Señor, por nuestras hermanas Sanguiano, gracias, que las volvemos a ver nuevamente, Señor. Yo sé que ellas se esfuerzan por venir. Es difícil para ellas, Señor, pero gracias por fortalecerlas. Por nuestra hermana Patti López igualmente, Señor, que está enferma. Por hermana Blanco, su baby, Señor. Dios del cielo, por todos los que están enfermos junto conmigo. Ayúdenos, Señor. Y sobre todas las cosas, guárdenos en su amor. Guárdenos, Señor, en su voluntad y ayúdenos a honrarlo de todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue un placer haber